Y así, con la renga, con Chizo, con el Tete, llega también Germán Pinazo de su espacio de economía. ¿Qué tiene que ver la renga con el espacio de economía? No lo sabemos, pero acá en el Conurbano lo sabemos. ¿Qué tiene que ver? Es una buena pregunta, me agarra frío. Porque encima están son porteños, pero están al límite. Es verdad. Es verdad. ¿Qué tiene que ver? Y que van con todo, qué sé yo, ¿no? ¿Está bien? San Miguel, la canción San Miguel de su anteúltimo disco. Sí. Puede ser. Está bien, con el Conurbano. Con el Conurbano, sí. Puede ir por ahí. Pero bueno, Germán, como siempre, muchas gracias por estar acá. A ustedes, sí. Un gusto. Tema, ¿hace cuánto venimos hablando? ¿Y cuánto es tema siempre, si hablamos de economía, es un tema que se nos viene a la cabeza, que es la inflación? La inflación, sí, efectivamente. Ahí la idea traer hoy era, la semana pasada se conoció el dato de la inflación del mes de, del mes de abril. Sí. Que es el mes en el cual se produjo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en el que todos esperábamos que la inflación suba o por lo menos esté en los mismos niveles en los que había estado en marzo, que fue el 3,7 mensual, y eso no ocurrió, y tratar de explicar un poco por qué no ocurrió. Todos sabemos o no, la inflación en el mes de mayo se ubicó en el 2,8% en relación al mes anterior, que es muy por debajo de lo que había estado 3,7 el mes de abril en 2,8, que es menor al 3,7 de marzo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó que habiendo el gobierno salido del cepo y con esa devaluación o leve devaluación del dólar oficial, ¿qué pasó que eso no se trasladó a precios? Y en realidad lo que tenemos es que si uno desagrega un poquito el número, ve que efectivamente sí se trasladó a precios, ¿no? Si uno ve lo que informa el Instituto Nacional de Estadística, que es diferenciar lo que es los productos regulados del resto de los productos, o sea, hay una serie de productos que son los servicios públicos, por ejemplo, que están, o el transporte, que está regulado, digamos, ¿no? Que en mayor o menor medida lo fija el Estado. Uno lo que va a ver es que los precios regulados tuvieron su menor aumento desde que asumió el gobierno de Milei. O sea, la estrategia del gobierno el mes anterior, una estrategia muy eficaz, fue pisar lo más posible los precios regulados para tratar de que el índice general no crezca demasiado. Entonces lo que tenemos es que los precios regulados crecieron 1,8 en abril, que es el número, como te digo, más bajo desde enero, más bajo desde hace un montón de tiempo, pero en toda la serie del gobierno de Milei, y que lo que se llama la inflación núcleo estuvo en 3,2, que es el mismo nivel en el que había estado el mes anterior y que es el nivel más alto de los últimos 8 meses, más o menos, 6 meses, 8 meses. Entonces, una primera cosa ahí es que efectivamente los precios no regulados tuvieron la misma dinámica que los del mes anterior, que es la inflación más alta de la gestión la más alta no, porque veníamos, recordemos, 25 de diciembre del 2023, 20 de enero del 2024, y se fue desacelerando, pero desde que se había logrado un piso del 2-3%, no había vuelto a rebotar por arriba del 3%, que fue lo que pasó en marzo. ¿Qué es lo que cabe esperar? Y repito, la verdad que el gobierno ha sido, uno podría decir, efectivo entre comillas. La única estrategia del gobierno es el único objetivo de política económica del gobierno es controlar la inflación, controlarla también entre comillas, porque seguimos teniendo la inflación más alta en relación a todos nuestros socios comerciales, lo que supone una apreciación permanente del tipo de cambio. Otro día vamos a hablar de cómo está volando el consumo de tarjeta de crédito en el exterior, cómo está volando los gastos de turismo en el exterior y lo difícil que es sostener eso, pero hoy nos toca el tema inflación. El objetivo del gobierno era contener la inflación y lo que hizo para eso fue pisar el precio de los servicios regulados. Lo que podemos esperar en los meses que vienen es que el gobierno, con los dólares que está, la super mega deuda que está volviendo a tomar y todas las medidas que tiene, que ya hemos comentado, vinculadas a un blanqueo 2.0 o a tratar de que los dólares que están fuera del sistema financiero en Argentina vuelvan a estar dentro del sistema y eso aumente las reservas y controle el tipo de cambio, es que a través del control del tipo de cambio el gobierno vuelva a controlar la inflación en valores cercanos a entre el 2 y el 3%, digamos. Sí, o sea, ¿de acá va a aumentar la inflación o va a bajar un poco más? ¿Cómo sería el panorama de lo que queda? Yo lo que creo es que en la medida que el gobierno en estos meses sea exitoso en que ingresen todos los dólares que está pensando que ingresen, de acá a las elecciones es posible que los precios bajen, contrario a lo que uno podía pensar cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando fue el acuerdo con el fondo y el gobierno había anunciado lo de las bandas cambiarias, 1.400, y lo que había acordado con el Fondo Monetario Internacional, que tenía que ver con que iba a comprar reservas, el gobierno se comprometió a comprar. Ese es todo otro capítulo, porque el gobierno
ya para mitad de año no va a cumplir lo que acordó con el Fondo Monetario en abril. Sí, que acordó el gobierno ¿no? Este Estamos gobierno hablando. acordó en abril una cosa que para julio no la va a cumplir. Sí, ¿por qué? Porque el gobierno lo que había dicho es que se había comprometido a acumular reservas. Sí. Y el gobierno lo que está haciendo es, para justamente mantener el dólar bajo, y con el dólar bajo que las importaciones sean un freno a la inflación, está dejando que todos los que liquidan dólares que no se queden en el Banco Central, para que justamente el Banco Central no demanda nada de dólares. Al no aumentar la demanda de dólares y sí aumentar la oferta, porque estamos en cosecha, estamos en el momento de mayor ingreso de dólares del año, el gobierno lo que dice es: voy a dejar que todos esos dólares entren y que bajen el precio. No me interesa nada acumular reservas. Creo que, no sé qué funcionario fue, si fue el viceministro de Economía o algún funcionario del Banco Central, que dijo: a nosotros no nos interesa acumular reservas, eso es un problema de privados, dijo el balance comercial, un disparate. Pero lo cierto es que el gobierno, y eso con un Fondo Monetario Internacional que esté dispuesto a cumplir su palabra, sería un problema, porque como el gobierno enfrenta de acá a fin de año una importante cantidad de vencimientos en dólares, si el Fondo Monetario no termina de completar los dólares que se comprometió con el gobierno, esos vencimientos podrían ser un problema. Pero como ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional no le va a exigir nada al gobierno, probablemente el Fondo Monetario Internacional igual desembolse lo que tiene que desembolsar y el gobierno logre sostener el tipo de cambio. Si todo eso ocurre, que es lo que... porque acá todo está fuera de libreto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, digo, podemos... Esto me parece que es muy importante, y otro día en una columna por ahí de Más Política tendríamos que decir: esta es una deuda ilegal e ilegítima. La deuda que tomó Macri violó la ley de procedimiento administrativo, violó la ley de presupuesto de ese año que le permitía endeudarse en 3.000 millones y se endeudó en 47.000, 57.000 millones. La deuda viola los estatutos del Fondo Monetario Internacional en varios aspectos. Prestan más a la Argentina de lo que se le permite por la cuota que Argentina tiene en el fondo, se le presta para usos que el fondo prohíbe taxativamente. O sea, es una deuda, es el préstamo más grande que ha dado de la el Fondo historia, Monetario. y funcionarios del Fondo Monetario Internacional, desde Claver Carón, el más famoso, pasando por Christine Lagarde y ahora Cristalina Georgieva, diciendo que hay que apoyar a la elección de Milei. Todos han dicho que es un préstamo dado para apoyar políticamente al gobierno de Milei. Digamos, es un fondo, o al gobierno de Macri en su momento, es un préstamo para que el gobierno llegue a las elecciones. Entonces, si tenés toda esa artillería puesta en sostener el tipo de cambio, la verdad que el gobierno probablemente sea exitoso en sostener el tipo de cambio, y si lo es, podamos ver un proceso de contención de la inflación más cercana al 2 que al 3 o al 4, como esperábamos en abril. Sí. En abril lo que esperábamos era que, en el marco de ese acuerdo, y como el gobierno había llegado con la soga al cuello, si el gobierno tenía que comprar dólares para acumular reservas, como le había prometido el Fondo Monetario Internacional, probablemente el dólar hubiese estado más cerca de los 1.400 y eso hubiese acelerado la inflación. Otra vez el Toto Masterclass domó y hace lo que quiere, digamos, hasta que reviente. Todos sabemos que esto es hasta... En el medio pasó otro repo. Claro. Y una deuda con el... ¿Cómo es? Con el BID. A mí lo que me impresiona es, yo lo escuchaba a la mañana en la radio y decían: acaba de entrar 500 millones de dólares del BID de nueva deuda o del Banco Mundial, y fue como una noticia así tirada. O sea, los tipos toman deuda todos los días, ¿no? Si toman deuda así... Sí. Vas a acordar a un pasaje con Fantino que tiene Milei, en el cual dice que tengo inversores que van a poner 10.000 millones de dólares cash, dice. Y dice: ¿quiénes son? Para dolarizar. Sí, para dolarizar. ¿Quiénes son? Y dice: ¿querés te muestre el teléfono? Dice Milei. Ahí te llevo igualmente en esto que marcabas vos, qué va a pasar con la inflación. ¿Cómo se traslada esto a salarios? Porque algo que pasó con el gobierno de Javier Milei, una crítica que no lo dan los expertos, lo da la gente que va a comprar al supermercado, es: bajó la inflación, todo bien, pero en el bolsillo no se refleja eso. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué repercusiones puede llegar a tener? Bueno, ahí lo que el gobierno está tomando medidas claramente en intervenir en las paritarias, para cuando incluso los trabajadores sindicalizados logran firmar paritarias por encima de la inflación, el gobierno las frena. Sí, pasó comercio. El gobierno está tomando una actitud deliberada de intervenir en las negociaciones entre privados para que los salarios corran por detrás de la inflación. El gobierno, nosotros siempre decimos, la principal o casi la única herramienta de política económica es la cambiaria, pero hay que decir, si uno se pone un poquito más detallista, en que tiene otro montón de baterías secundarias, como por ejemplo que los salarios y sobre todo las jubilaciones corran detrás de la inflación. Las jubilaciones... el año pasado el 30% del recorte presupuestario fue jubilaciones y pensiones y transferencias de jubilaciones y pensiones, digamos, ¿no? Que es un montón. El recorte a las jubilaciones sin bono, creo que es la pérdida del poder adquisitivo es de casi 25 puntos porcentuales de que asumió Milei.
es una pérdida tremenda. Bueno, nosotros empleados públicos vivimos una pérdida salarial y eso también es un ancla antiinflacionaria, digamos, en la medida en que vos no puedes comprar. Recordemos el índice de ventas en supermercados que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo y que lo hace desde el año 2017, da que el año 2024 fue el año de menores ventas en supermercados de toda la serie, digamos. Si la gente no tiene para comprar, y los productos importados están más baratos que los locales, bueno, tampoco hay que ser Toto Masterclass para saber que los precios no van a subir. ¿Quién compra? Y si compra, hay un incentivo a comprar productos extranjeros y entonces la inflación local tiene un freno, digamos. No creo que los salarios vayan a subir mucho, digamos, ¿no? Claro. Es esperable que no ocurra. El gremio, además de comercio, es el gremio que aglutina a la mayor cantidad de trabajadores registrados, hasta donde entiendo. Con lo cual ese freno produce un impacto significativo en gran cantidad de los trabajadores privados registrados, que eran el único subsegmento de trabajadores que le había, hasta el último dato del INDEC que yo recuerdo, de febrero-marzo, que le había ganado por 1 punto a la inflación. Después todo el resto de los trabajadores estábamos por abajo. Bien, clarísimo un poco el panorama que deja estos números de inflación, sobre todo lo que registró el mes de abril. Germán, como siempre, muchísimas gracias. Hay muchos temas para seguir hablando futuro. Por ejemplo, me gustaría saber el vínculo que existe para otra columna igual, Macri quedó un poco afuera con esto del PRO, pero tiene a su tocayo, no sé, o hombre cercano con Milei, que es Toto Caputo. ¿Qué vínculo hay ahí? Estaría bueno una vez indagar. Está bien, porque además ahí pasó lo de Tierra del Fuego, que es el hermano de la vida de Mauri, que quedó afuera. Sí, que ese Nicky es. Nicky. Sí, Nicky Caputo con la empresa, sí. Estaría bueno un poco. Dale, bueno, por ahí para la semana que viene. Sí, ahí entonces. Germán, como siempre, muchas gracias. Dale, a ustedes. Bien, ahí pasaba Germán Pinazo en su espacio de economía y todo lo que dejó el registro del índice de inflación de abril, que fue del 2,8%. Quédate, todavía seguimos aquí en Fingiendo Demencia. Fingiendo demencia. De hecho, nosotros nos gustaría que las universidades sean mejor. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Loquito lindo.